se ha arborizado un poco el tema que nos ha convocado, se ha llenado de ramas. Voy a tratar de colaborar con usted, concentrándome en el tema que nos convoca, y dejaré para el final algunas cuestiones que hacen alusiones que no las hemos contestado desde la bancada para hacer algunas aclaraciones. He solicitado al senador Enrique Rubio, que así ha resuelto, poder entrar a esta sesión. Y lo digo porque quiero decir de frente, teniendo la oportunidad, algunas consideraciones que me merecen el tema de fondo. Y he hablado poco y nada de este tema hasta el momento. Voy a hacer referencia y me voy a concentrar no en los aspectos jurídico-constitucionales que ya los vio el senador Charles Carreras, sino que voy a partir de la base de que hubo una audiencia de formalización el 1 de noviembre y que el señor fiscal decidió, en mi opinión, en una buena interpretación, que en algún momento deberíamos ahondar de cuándo hay que solicitar el desafuero y darlo, en qué etapa, pero lo solicitó con un criterio de garantías de solicitarlo ahora y estamos viendo el desafuero a la luz de la solicitud que sea el señor fiscal compartido por la señora jueza. Y he leído el alegato fiscal y he leído el alegato de la defensa. Y en este tema de la situación que se dio, que me tocó a mí accidentalmente quedar con la responsabilidad del ministro de Defensa a partir del 8 de abril, debo decir que me duelen algunas prendas. Si bien las generales de la ley no me comprenden directamente, pero sí me duelen algunas prendas. La primera prenda que me duele es el uso que se está haciendo del compañero Jorge Menéndez. Esa es la primer prenda que me duele. La segunda prenda que me ha dolido en la situación, en esta situación, no del fundamento del desafuero, sino la situación de que asumí, es que acá hubo una actitud que, en mi opinión, se llevó puesto a dos oficiales generales, uno de los cuales fue ayudante mío en su oportunidad y lo considero un individuo de bien, independientemente, y este tema lo he hablado con los oficiales generales de este país que me tocó ser parte del mando superior desde abril al 29 de febrero. ¿Bien? En realidad, con el dolor del alma, probablemente, no por la violación del artículo 77, sino por no haber entendido que disponer el cadáver de un detenido y que haya un oficial general que lo declare ante sí, no sea pasado a reforma por haber violentado el honor del ejército. Y haya sido pasada a reforma por haber violentado el honor del cuerpo de oficiales, por haber no dicho la verdad para exonerar de responsabilidad al coronel Juan Carlos Gómez. Y acá hubo un pedido de formalización, y este pedido de formalización, el resumen del pedido de formalización, dice: en definitiva, a esta altura la investigación en el marco del procedimiento administrativo especial signado por la reserva de los generales Fajardo,
Erramún y González tomaron conocimiento de graves hechos con relevancia penal, lo que comunicaron oportunamente al comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, con el propósito de que éste pusiera en conocimiento de tales extremos a las autoridades competentes del sistema judicial penal uruguayo. Sin embargo, el imputado Manini Ríos optó por no trasladar esa información al ámbito jurisdiccional correspondiente, a la par que tampoco informó sobre el punto al ministro de Defensa Nacional. Todo ello, pese a haber sido alertado por parte de los generales que conformaron el Tribunal de Honor en al menos 3 instancias diferentes sobre la necesidad de denunciar penalmente el contenido de la declaración en cuestión. Y a sabiendas de ser reiterativos, recordamos que no estamos ante cualquier delito, no estamos ante cualquier funcionario público. Hablamos de crímenes de lesa humanidad imprescriptibles y de ejecución permanente, crímenes sobre los cuales las víctimas y la sociedad toda aguardan una respuesta hace décadas y también, siendo reiterativo, hablamos nada menos que de un comandante en jefe del Ejército. Cita luego: en definitiva, esto obviamente nos lleva a concluir que estaríamos ante un presunto delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar delitos por el señor Manini Ríos en calidad de autor, y una vez que se remueva el obstáculo procesal, esto es lo que pediremos a la sede, que se formalice y que se continúe con el proceso de rigor. Antes de introducirme en lo que dice la defensa, una pequeña anécdota. En realidad yo era médico cuando mi hijo terminó secundaria. Y en el año 96, yo ya era legislador, le propuse que si iba a estudiar Derecho, yo estudiaba con él. Él tenía que ir a clase, sacar los apuntes, y yo vería las prácticas necesarias. Se ve que el tipo no quería mucho conmigo, porque en realidad hizo comercial. Después emigró a España, hoy es abogado de la Universidad de Girona. Se ve que conmigo no quería ni acercarse para eso. Y tenemos un compromiso que le dije. El compromiso que le pedí es que si tiene que defender a un inocente, que por favor se asegure con el máximo nivel al que pueda llegar, porque está en juego la libertad de una persona. Y que si tiene que defender a un culpable, que lo defienda, ¿está bien? Pero que nunca utilice la mentira que implique a terceros, porque eso es una falta ética grave. No sé si lo cumplirá, pero espero que si el padre no está algún día, el tipo recuerde que tiene ese compromiso conmigo. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque quedé indignado oyendo y leyendo la formalización de la defensa, el alegato de la defensa, en la audiencia del 1 de noviembre. De arranque nomás, la defensa expone lo que va a reiterar a lo largo de su exposición, que pretende exonerar de responsabilidad al general Guido Manini Ríos, y es que el general Manini Ríos le dijo a Menéndez en forma inmediata, y dice la defensa que lo hizo 1 o 2 días después en el Club Naval, y agrega la defensa que la respuesta de que se debía seguir con los tribunales de honor, Menéndez se la dio unos días después porque Menéndez le habría dicho que voy a consultar arriba. Es incalificable. Cuando leía esto me enojaba, diría, o me violentaba, ¿no? Porque está citando a alguien que no se puede defender, que hoy no está acá para ser convocado. Pero, ¿cómo podemos hacer con los elementos que contamos en la instrucción llevada adelante, que es lo que tenemos que atender? La instrucción, todos los documentos que nos dieron y todas las grabaciones que solicitamos y que el cuerpo hizo. ¿Está bien? ¿Cómo podemos hacer con los elementos que contamos en la instrucción llevada adelante por el fiscal para dejar al descubierto la mentira de lo sostenido por la defensa? Cuando un hecho no ha sucedido, pero se pretende sostener que sí, hay que construir un relato. Y como ese relato no se construye sobre la realidad de un acontecimiento, ¿qué pasó? Cuando se expone se cae en inconsistencias que dejan al desnudo la falacia del relato. Es un tema deductivo. ¿Bien? Para ello, podemos ingresar en las actas de transcripción de audio de declaraciones de testigos. En declaraciones públicas del general Manini, cuando todavía estaba con vida el ministro Menéndez,
Para ello podemos ver la edición de búsqueda del semanario Búsqueda del 4 de abril de la página 45. En dicho reportaje, el general Manini no dice lo que sostiene la defensa en su alegato en la instancia del 1 de noviembre, ni tampoco dice lo que el general Manini en su comparecencia ante el fiscal Morosoli el 26 de junio dijo. En declaración a búsqueda, preguntado por el periodista si debió comunicar antes, el general Manini contesta: no lo tengo claro. No se accionó de inmediato porque se interpretó que lo que se quería era obstaculizar la marcha del Tribunal de Honor. Eso pudo haber sido el error, pero estamos hablando de una demora en informar. Porque yo entrego el expediente completo en febrero y allí está todo. E insisto, podía haber sido más fácil sacar un acta y no elevarla. Más adelante en el mismo reportaje agrega: pero en todo caso lo que estamos hablando fue de haber demorado en poner en conocimiento. Hablamos de que en vez de hacerlo en septiembre, lo comunicamos oficialmente al entregar el acta en febrero. Lo que no se dijo en la declaración fiscal, ni se dijo ahora acá, en esta sesión con anterioridad. Y, o sea, que el general Manini, estando con vida todavía el ministro Menéndez, en ningún momento refirió a que hubiera puesto en conocimiento en forma inmediata lo que le había transmitido el Tribunal de Honor en por lo menos 2 oportunidades con claridad y una más en la primera oportunidad. Veamos lo que dice el general Manini ante el fiscal Morosoli respecto a las comunicaciones que venimos analizando y que dicen los oficiales generales que integraron el Tribunal de Honor. A fojas 8, 9 y 10 de la declaración del general Manini de fecha 26 de junio, dice que los miembros del Tribunal de Honor en abril vienen ellos un día, los 3, y me dicen que tenían que hablar. Fue el 11 de abril. Habían tomado testimonio a Gabazo y Gabazo había hablado genéricamente que en el cuartel en el que él había estado en el año 70 y poco había habido un muerto, pero no ahondó más en detalle, ni el tribunal profundizó en el tema, y eso me lo dicen a mí, agrega el general Manini. Yo todos estos temas del Tribunal de Honor, todos, dada la sensibilidad que tenía el ministro Menéndez por el tema, yo todos estos temas los conversaba con Menéndez en las instancias en las que iba. Y agrega más adelante el general Manini: justo da la casualidad que ese día yo tenía un acto en la Escuela Naval. Había la ceremonia de ascenso a contaminantes de 3 nuevos contaminantes de la Armada. Y allí concurrió el ministro y concurrí yo. En una parte le digo al ministro: mire que ayer o antes de ayer Gabazo en una declaración mencionó un muerto, pero no hay más detalles. Yo entiendo, dice general Manini, que lo mejor es citarlo de vuelta y que dé los detalles. Y el ministro, totalmente de acuerdo, me dice: sí, señor, estoy de acuerdo. Y agrega el general Manini que ahí mismo en la propia reunión yo le digo a los generales: bueno, vamos a citarlo de vuelta a Gabazo para que dé los detalles. Ahí, en el mismo acto, ellos también estaban en el acto de ascenso de los contaminantes. Corrige el general Manini y luego dice: seguramente esto se lo dije solo a Fajardo, que era el presidente del tribunal. Cuando uno no vive una situación, la reconstrucción del relato es un problema. Siempre es un problema. Y esta aseveración del general Manini no se condice con las declaraciones de ninguno de los 3 generales que integraron el Tribunal de Honor, que me consta que se sintieron golpeados por la situación que tuvieron que vivir porque el general Manini no dio cuenta de esto. Me consta porque trabajé con ellos. No hablé con los 2 que fueron relevados. Nunca llegué a hablar con los 2 que fueron relevados, pero con los otros hablé con todos. ¿Está bien? Y les dije, sí, cuál era mi opinión. Esta aseveración del general Manini no se condice con las declaraciones de ninguno de los 3. General Fajardo, página 5, porque no la tenemos numerada, es 5 vueltas, diríamos, porque no estaba numerada. Dice que el general Manini dijo: déjeme ver qué hacemos, ver qué hago, y agrega: a la semana aproximadamente me llama al despacho y me dice: mire, Fajardo, vamos a continuar con las actuaciones, vamos a continuar con las investigaciones. O sea que no fue en el acto naval, fue a la semana. El general de Ramón dice, página 11, el comandante nos dijo: esperen, paren las actuaciones. Y en página 12 agrega: nosotros entonces esperamos que se resolviera esto porque esto evidentemente iba a pasar a la justicia. Y bueno, esto fue hasta el 20 y algo de abril, o sea que reafirma casi
una semana y más. Y yo tengo después, el comandante llama al presidente y le dicen sigan con las actuaciones. El general González, en la página 14, eso como dije fue el 11 de abril, y casi que hasta fines de abril, por lo cual va más aún, nosotros tuvimos suspendidas las situaciones y recuerdo que sobre fines de abril el general Fajardo como presidente nos dijo que el comandante había dispuesto que continuáramos y teníamos que continuar el trabajo. O sea que tomando las declaraciones de los miembros del Tribunal de Honor se puede sostener que no recibieron ninguna comunicación, ni el presidente del tribunal, ni ninguno de los otros miembros en el acto de asunción de los nuevos contraalmirantes que se llevó adelante en la Escuela Naval el 11 de abril, como sostiene el general Manini, y pretendió alegar su defensa en la instancia del 1 de noviembre. En esa foja 10 de la declaración que estamos analizando, el general Manini agrega dos cosas. Dice que en esa sesión, en que entendieron que esto era de importancia y se lo dijeron, él, Manini, les habría dicho, bueno, esperen órdenes que yo voy y hablo con el ministro. Esta aseveración del general Manini no es ratificado por ninguno de los generales que declararon ante el fiscal Morosoli. Ninguno de los generales dice que recibieron la noticia, que paren las situaciones, que yo voy y hablo con el ministro y les digo. Ninguno. Vale tener presente que tampoco avala eso, lo declararon un medio de comunicación antes del fallecimiento del ministro Menéndez por el propio general Manini, como ya he planteado. Vayamos a la segunda declaración de Gavazo y la segunda reunión entre los miembros del Tribunal de Honor y el general Manini. Veamos qué alega la defensa en la audiencia de formalización. El 15 de junio de 2018, los militares del Tribunal de Honor le comunican al general Manini la versión más detallada de Gavazo, cuando comparece ante el Tribunal de Honor por segunda vez el 13 de junio. Dice la defensa, allí Manini mandó parar de nuevo el procedimiento y le comunicó a Menéndez nuevamente. Esto ocurrió, dice la defensa, que había escuchado mal. El abogado había escuchado bastante mal, en mi opinión. ¿Está bien? Esto ocurrió, dice la defensa, en el IMAE, en una reunión oficial pocas horas después. Acá la defensa introduce a la Secretaría de la Presidencia porque dice que Menéndez le dijo que iba a hablar con Toma y que después contactaría nuevamente con Manini para comunicarle la decisión del Poder Ejecutivo. Menéndez dice fue a hablar con Toma sobre este asunto, concluye el abogado. Y a estar por la defensa, el 21 de junio de 2018, le dijo al general Manini que Toma habría dicho que continuaran. Dice el abogado, perdón, a ver si voy bien, pregunta, pues ya se había perdido la fecha, ya se le había ido, ya no sabía si era el IMAE, dónde era, ya estaba. Acá permítanme la digresión, los que oímos el audio y los que leímos el acta, la defensa derrapa. Pregunta si va bien, confunde las fechas, que quiere citar. Veamos al respecto de esa segunda reunión que declara el general Manini Focas 13. El tribunal, dice, en junio, el 15, a primera hora me comunica con lujo de detalles. Entonces ahí les dije, esperen órdenes, vamos a ver qué hacemos. El hecho es que Gavazo estaba poniendo un elemento nuevo. Yo creo haber dicho, lo voy a hablar con el ministro, creo haber dicho, dice el general Manini. Esto último no lo avala la declaración de ninguno de los miembros del Tribunal de Honor. El fiscal pregunta al general Manini si en esa audiencia del Tribunal de Honor le habría entregado algún recaudo, algún documento, alguna carpeta con información extra. Y el general Manini contesta, fue todo verbal. Veremos que esto tampoco se condice con lo declarado por los señores generales que integraron el Tribunal de Honor, que no solo dicen, como veremos, que le dejaron copia escrita, sino que, como declara el general Ramón, el general Manini dijo que quería, comillas, quería estudiar el material que le habían dejado y quería leerlo. Vamos a repetir esa cita más adelante. Al respecto del general Fajardo, en fojas sexta vuelta, séptima y séptima vuelta, el comandante nos recibe el 15 de junio, dice el general Fajardo, y ahí le llevamos inclusive las declaraciones de Gavazo impresas, porque queríamos que se pudieran leer las declaraciones propias que nos dijo Gavazo y algunas de Silveira. Llevamos la declaración, la transcripción de la grabación, se la dejamos al comandante y dice que el comandante dijo, paren, vamos a parar las rotativas. Déjenme la documentación, detengan el tribunal, después lo llamo a ver qué hacemos. Y el 22 de junio lo llamó para decirle que, el comandante lo llamó, consideraba, le dice a Fajardo el comandante, que era una chicana que había tirado a este hombre para parar el Tribunal de Honor, que el Ministerio cada vez que se encontraba le decía que tenían que terminar el tribunal. Lo que siempre se ratificó es que el Ministerio siempre decía
que había que terminar el tribunal. Esto lo declara el general Manini, lo declaran todos los generales que integraban tanto el Tribunal de Honor como el Tribunal de Alzada. Sigue el general Manini y dice, ese mismo día yo tengo una reunión con el ministro en el ministerio. Y ahí le digo al ministro, mire, Gavazo dice tal cosa, que refería al cuerpo de Gomensoro. El fiscal pregunta, ¿dónde fue eso? Y el general Manini dice, en el despacho del ministro, en el ministerio. Se ve que el abogado defensor no tenía claro, o no había repasado las actas de las declaraciones cuando el 1 de noviembre presenta el alegato de la defensa, porque confunde el lugar donde el general Manini habría transmitido al ministro lo dicho por Gavazo, dado que el abogado defensor dice que había sido en el IMAE. El general Manini declara que ahí el ministro le dice que lo iba a consultar con el doctor Toma y va a decir a Foja 16 que el 21 de junio, el día del centenario del IMAE, ya habían pasado 6 días, el doctor Menéndez le dijo que había hablado con el doctor Toma y que él está de acuerdo, esto puede ser un acto dilatorio y que siguieran con las actualizaciones. Cosa que el general Manini va a transmitir al general Fajardo, presidente del tribunal, el día 22 de junio. Según el general Manini, le habría dicho al general Fajardo, en Foja 17 dice esto Fajardo. Bueno, le hablé con el ministro coincide. Según el general Manini, perdón, le habría dicho al general Fajardo, esta es declaración del general Manini. Bueno, le hablé con el ministro coincide porque yo mismo se le había dicho que esto podía ser un acto dilatorio y hay que seguir para adelante hasta fallar en el caso central. Aclara el general Manini, al tribunal yo no le dije mi conversación con el ministro. Aunque en la declaración del general Manini ante el fiscal va a insistir que había hablado del tema con el ministro y que le había transmitido eso a Fajardo, como acabamos de ver, y a Foja 22 de la declaración va a insistir el general Manini con el Tribunal de Alzada en que no considera las declaraciones de Gavazo sobre Gomensoro, porque ya lo hablé con el ministro, pero esto no va a surgir de ninguna, esto que dice, que ya lo hablé con el ministro, no va a surgir de ninguna de las declaraciones, no ya de los 3 generales del primer tribunal, sino de los 6 generales, de ninguno de los generales que estuvieron ni en el Tribunal de Honor ni en el Tribunal de Alzada. Supongo que no voy a repetir lo que tenemos citado más arriba en la declaración a búsqueda del SEMADEO, búsqueda del 4 de abril. Veamos una vez lo declarado por los 3 miembros del Tribunal de Honor ante la segunda declaración de Gavazo y la declaración de Silveira. Surge de la declaración del general Ramón, que a esa segunda reunión fueron con la copia en papel del cuestionario y se lo mostramos para que lo leyera. Nosotros lo que le decíamos era que este era un caso para pasarlo a la justicia. Él lo que nos decía es que Gavazo lo que está haciendo es querer retener las actuaciones. Nosotros no decíamos nada, dice Ramón, pero bueno, pero acá lo dijo y esto hay que hacer algo y hay que pasarlo a la justicia, insistía Ramón. El fiscal pregunta quién dijo eso concretamente y el general Ramón contesta, nosotros lo decíamos. No me acuerdo, sé que Fajardo lo decía y era la intención, fuimos a decirle eso. Pregunta el fiscal, ¿había consenso en el tribunal? Responde el general Ramón, totalmente, de pasarlo a la justicia, totalmente, totalmente. Nuevamente se detuvieron las actuaciones. El fiscal le pregunta al general Ramón, ¿les manifestó a ustedes que él iba a hacer la denuncia penal? Y el general Ramón dice, no, en ningún momento. Él dijo que quería estudiarlo y que quería leerlo. Yo lo que entiendo, como este tribunal fue ordenado por el ministro de Defensa, dice Ramón, a nosotros nos daba todas las pautas de que él evidentemente se lo iba a comentar al ministro. Era la pauta, nunca nos dijo. Lo que sí nos decía, y creo que esa vez también lo dijo, pero lo reitero un par de veces, era que el ministro lo llamaba a él para ver cómo iban estas actuaciones y para que tuviéramos celeridad en el tema. O sea, no hay ninguna constatación, ninguna, ¿está bien?, de que haya quedado esto planteado. Y hay algunas cuestiones de la declaración que resultan importantes, bien importantes. Me consta la sensibilidad y el golpe que recibieron los oficiales generales respecto a este tema. Me consta porque lo hablé con ellos. ¿Está bien? Y hay un momento
en que el general Erramún va a contestar. Ya hice referencia a que ellos tenían la convicción que se hablaba con el ministro. ¿El comandante jefe les transmitió a ustedes alguna información referente a lo que hizo con esas declaraciones? El general Ramón dice no. Bien, olvidé preguntarle, dice el fiscal. ¿Se mantuvo la misma dinámica que en la primera reunión en cuanto a no registrarla en formato audio, papel, constancia del expediente, etcétera? El general Ramón pregunta, ¿en cuál me dice? El fiscal le dice, en la segunda, luego de la segunda declaración de Gabazo. Ustedes ponen en conocimiento del comandante en jefe, después de esa. Dice, no, bien. Nosotros tenemos por costumbre, dice el general Ramón, que cuando se comunica algo, no se escribe, no se notifica. Nosotros tenemos justamente eso, la palabra de honor que se dijo, y el que lo recibió tiene la obligación moral y ética de decir la verdad. Pero por supuesto, dice Ramón, si yo algún día tengo que integrar un nuevo tribunal, no le quepa duda de que todo lo voy a dejar por escrito. No sé si acá logramos entender el alcance de esta declaración, que en realidad surge de la afectación que tuvo el general Erramún sufrida por el tema de que no se hubiera dado cuenta a la justicia como era lo que ellos querían. El general Fajardo, y voy a completar con eso, le pregunta si se tomó alguna determinación en no documentar estas dos instancias, la de junio y la de abril con el comandante en jefe, de acuerdo al artículo 77. Y dice Fajardo, general Fajardo, actuamos como actuamos los militares, con la lógica militar, que a veces no es muy entendible para el civil. Es un general, 3 generales, porque aparte fuimos los 3. Después me voy a referir a qué impresión tengo de esta ida de los 3. Fuimos los 3 y el comandante. Mire, mi comandante, que tengo tal problema, le decimos a un comandante. Después, si quiere que haga una carta, nos dirá, bueno, infórmelo por escrito. El fiscal le pregunta, para entender y hacerme una composición de lugar, con el diario no del lunes, sino del martes, a la luz de todo lo que se desencadenó por esta actividad del tribunal, ¿usted documentaría diferente las gestiones del tribunal ahora? Con el diario del lunes documentaría todo. Ni hablar del alcance de lo que está transmitiendo. ¿Está bien? En mi opinión, por supuesto, interpretativa, de ser un civil que se ha movido un poco más que algunos adentro de este espacio. El general Fajardo va a decir si se había hablado en algún momento del punto preciso de la denuncia penal con el comandante, general Manini. ¿Usted recuerda si expresamente hablaron de ese punto? Dice, expresamente no, capaz que lo mencionamos, pero realmente no. Sí recuerdo, y es un hecho, que cuando le entregamos el fallo lo hablamos. Dijimos, mire, comandante, esto es para que actúe la justicia civil, la justicia penal, que haga la investigación y que termine de investigar esto. Y acá le dejamos el fallo. Yo creo que cuando entré en las actas de interrogatorio de la Fiscalía, traté de analizar las declaraciones de los señores oficiales generales y acá de repente hay cosas que no se saben. Voy a hacer un cronograma y a nombrar a algunas personas que declararon. Porque en los funcionarios civiles, cuando hable de la doctora Mariana Erragin, voy a estar hablando de la jefa de jurídica actual de la Presidencia de la República, que ingresó a la administración pública en el año 1990 acompañando al doctor Mariano Brito. Era asistente en la cátedra
y que después en el 93, 94 pasó a la presidencia porque estaba el doctor Durán Martínez en la presidencia. Y después ascendió y concursó. Digo esto porque no estoy hablando de una persona que sea un cargo de particular confianza de la administración anterior, estoy hablando de una funcionaria que viene de carrera y de mucho tiempo. Y porque yo creo en los funcionarios públicos, además. Porque como todo en la vida, habrá buenos médicos, malos médicos, habrá buenos legisladores, malos legisladores, habrá buenos funcionarios, malos funcionarios, pero yo creo en los funcionarios públicos. Y creo que hay excelentes funcionarios públicos. Y ustedes tienen declaraciones acá de funcionarios públicos, no estoy hablando de los cargos de confianza, de los cargos de confianza ni yo las leí, para que se entienda. ¿Está bien? La de los funcionarios de carrera, que dejan planteado toda la cronología de lo que pasó y de lo que no pasó. Porque acá se dice, hoy somos todos. Así, la celeridad de funcionarios públicos, ¿no? Acá está un presidente, había dos recién, ¿está bien? En febrero del año que se termina, ingresan del orden de, normalmente de 4.000 expedientes por mesa presidencia. El año que se termina, entran 6.000 y 7.000, hay que, todas las renovaciones de los contratos que hay que hacerlos antes del año, bueno, todo esto. ¿Está bien? Y esto ingresó al Ministerio de Defensa llevado por el general Manini el 13. Voy a hacer la advertencia, ya lo sabemos, que el doctor Menéndez estaba ya afectado con quimioterapia, estaba con tratamiento, pero ingresa el 13. El día pide para el 15 un informe preliminar que hace una primera lectura el doctor Maeso, abogado del año 87, 88 había entrado al Ministerio de Defensa. Hace un informe preliminar que el ministro lo lleva el 18 a la reunión del Consejo de Ministros del Pueblo Centenario y se reúne con el presidente el 19. En el informe preliminar, ¿está bien? En realidad era un expediente de muchísimas hojas. El doctor Maeso pretende haber percibido que podía haber algo, obviamente había llamado la atención la carta, el fundamento del general Manini, y ahí advierte que hay que seguir profundizándolo, pero le entrega ese informe. Con ese informe va a haber una reunión el martes 19 en la presidencia, en la que se va a dar cuenta de la carta del general Manini, se va a dar cuenta del fallo del tribunal y se va a hacer un anuncio muy por arriba, porque en ese momento ni el propio ministro lo sabía, porque la profundización en el expediente la van a llevar adelante dos personas después. La va a llevar adelante a partir del 22 de febrero la doctora Mariana Erraskin, porque se va a delegar en ella que tiene que meterse a leer el expediente, y lo va a llevar a partir del 12 de marzo la doctora Nogueira en el Ministerio de Defensa, también funcionaria que viene de la época de que el doctor Iturria era ministro de Defensa. Lo digo para que vean que hablé con generales y con funcionarios civiles, que son funcionarios de carrera. El miércoles 20 va a haber esa reunión con Toma, en la que se le va a indicar lo de la nota, lo del tribunal y lo del fallo del tribunal y las consideraciones generales que había sobre declaraciones, que no son solo, pues yo quiero aclarar, acá hablamos solo de las declaraciones de Gavazo, solo del tema de Comensoro, solo de este tema. No, pero hay más temas, porque en el Ministerio de Defensa se van a terminar evaluando por lo menos 5 causas, algunas de las cuales es delito permanente, ¿está bien? Porque todavía no ha aparecido. ¿No? Estamos hablando del caso de Eduardo Silveira, el gordo Marcos. ¿Está bien? Y se va a mandar a 5 sedes penales esa declaración. No era solo, acá decimos lo de la declaración de Gavazo sobre la disposición del cuerpo de Comensoro, pero había 5 causas que van a ser identificadas.
En este expediente los profesionales que entran con más profundidad, como ya dije, va a ser la doctora Mariana Raskin y la doctora Nogueira. Pero ya se habían tomado resoluciones. Se habían tomado resoluciones porque el miércoles 20, la doctora Raskin tiene una libreta, como buena funcionaria, en la que va anotando las indicaciones y las órdenes que le dan, y recibe 3 indicaciones. Una, la de homologar el fallo con otros contenidos que le va a cambiar la presidencia, pero homologar el fallo. Acá a veces se confunde qué es homologar o homologar. Si yo no homologo, en realidad queda la situación del efectivo como está. Si yo homologo, ¿está bien? Y le aplico la sanción, como en este caso, de 2, lo estoy pasando a reforma y lo dejo en una situación disminuida desde el punto de vista militar. Lo digo porque se había hablado de homologar o no homologar. Se decide homologar el fallo de los que eran inculpados, no por haber dispuesto el cadáver de un detenido de la manera que se dispuso, sino por haber no dicho la verdad para exonerar a un camarada, ¿está bien? Con otros fundamentos. No homologar el fallo exonerante del coronel Maurente y disponer que se vaya a la justicia, tema que va a ser el MDN. En la propia libreta de la doctora Raskin, también queda claro que eso le iba a hacer el ministerio, a tal grado que hay un largo fundamento, yo no me voy a extender acá, con cosas que se dijeron acá, un largo fundamento de la doctora Raskin, que hace 20 y pico de años que está en la administración, de que era el Ministerio de Defensa que le correspondía hacer esa denuncia. El 25, 26, 27 lo va a tener la doctora Raskin, el 28 va a elevar los borradores, después va a haber la semana de carnaval, lunes 4 y 5 feriado, el 6 va a elevar los proyectos de homologación que se le habían pedido, el 8 los va a entregar para que el lunes sea puesto a consideración del presidente con el expediente. Ahí por primera vez va a salir de la jurídica de la presidencia desde el día 20 hasta el día 11 el expediente entero. El martes 12 es el día en que se cesa al general Manini, se le cesa, yo sé bien por qué se le cesa por la nota que había elevado, haciendo consideraciones respecto del Poder Judicial. No voy a contravenir lo fáctico, estoy diciendo que efectivamente fue eso. Se ingresa al MDN el expediente. Yo voy a pedir que no dialoguen. No, porque, discúlpeme. Que haya, perdón, me que disparaban haya de costado. votaciones, porque si no, ni nosotros, ni la funcionaria que está sacando versión taquigráfica puede seguir la sesión. Así que les pido, por favor, senador Bayardi, está usted en uso de la palabra. Se ingresa al MDN el 12, la funcionaria lo va a trabajar el 13, 14 y el 15, y la funcionaria no va a trabajar ese expediente hasta el lunes 25 porque va a estar 5 días en misión en México. Es una misión de misiones que se hacía en una reunión en México. Y va a volver el 25, 26, 27, 28 y 29. Va a trabajar 8 días el conjunto del expediente, hacer la discriminación a qué causas judiciales había que ir, a qué había que mandarlo, antes de que saliera ese expediente el sábado 30. Y se generara la situación que se generó. ¿Cuántos minutos me quedan, Presidenta? Discúlpeme. Me quedan 6 minutos. 6 minutos. Muchas gracias, Presidenta. El expediente salió rápidamente, más allá de que haya tenido que ser enviado después del 30, porque se había desencadenado una situación de cierto grado de conmoción. Pero no hay ninguna duda, por aquellos que conocen de la administración pública, el tema del trabajo que se le había dado al expediente. Alguien podía haber dicho, y con el diario del lunes hoy se podía decir, ¿cuántos minutos me quedan, Presidenta? Discúlpeme. Me quedan
6 minutos. 6 minutos. Muchas gracias, presidenta. El expediente salió rápidamente, más allá de que haya tenido que ser enviado después del 30, porque se había desencadenado una situación de cierto grado de conmoción. Pero no hay ninguna duda, por aquellos que conocen de la administración pública, el tema del trabajo que se le había dado al expediente. Alguien podía haber dicho, y con el diario del lunes hoy se podía decir, bueno, había que haber agarrado las 700 páginas y haberlo tirado para la Fiscalía de entrada y que la Fiscalía se arreglara. ¿Cómo me generara la situación que se generó? ¿Cuántos minutos me quedan, presidenta? Discúlpeme. Me quedan 6 minutos. 6 minutos. Muchas gracias, presidenta. El expediente salió rápidamente, más allá de que haya tenido que ser enviado después del 30, porque se había desencadenado una situación de cierto grado de conmoción. Pero no hay ninguna duda, por aquellos que conocen de la administración pública, el tema del trabajo que se le había dado al expediente. Alguien podía haber dicho, y con el diario del lunes hoy se podía decir, bueno, había que haber agarrado las 700 páginas y haberlo tirado para la Fiscalía de entrada y que la Fiscalía se arreglara. Como me quedan 6 minutos, y no quiero abusar del tiempo de otros, ¿está bien? Sí quería contestar algunas cosas, ¿está bien?, que se dijeron acá. Independientemente que hay una comisión a la que usted mandó actas, presidenta, las actas del 2006, y que yo comparecí y estoy dispuesto a comparecer las veces que quiera, como senador o como ciudadano sin fueros, ¿está bien? Y traté de dar todas las explicaciones que se quisieran dar, más allá de las interpretaciones que después se hicieron, ¿está bien? Voy a decir que en esta oportunidad se procedió igual que en el año 2006 por parte de la comandancia. ¿Y por qué? Porque si no, creemos que es por mala intención. Yo no creo en las malas intenciones. Primero, no creo que los tribunales de honor en temas tan delicados como este estén prescindiendo de la opinión del comandante. No creo. ¿Está claro? Creo que hay un alcance de los tribunales en que, más allá de la libre convicción por fallar que tienen reglamentada y garantizada desde el punto de vista del decreto del 55, del 85, hay un peso institucional y un peso de los comandantes y el peso de la corporación y de la interpretación que hace la corporación. ¿Está claro? Entonces, el fundamento de por qué se falló de la manera que se falló y por qué el general Manini, en mi opinión, presentó ese escrito de 8 carillas, es porque estaba dando fundamento al fallo del Tribunal de Honor. Y daba fallo al Tribunal de Honor, ¿está bien?, porque había y hubo en el Tribunal de Honor algunas preocupaciones. Si no, no van 3 oficiales generales a reunirse 2 veces con el comandante, porque el reglamento dice que es el presidente el que lo tiene que transmitir. Entonces, yo creo que ahí hay un problema, que lo seguimos teniendo como país, ¿no? Como país estoy hablando, no como solo como fuerza política, y que tenemos que entenderlo. No hay una asunción institucional del tema de las violaciones a los derechos humanos durante la época de la dictadura fue algo institucional. Más allá de que algún loquito suelto podía haber sido a mano, hubo una política institucional. Y todavía no ha llegado el momento, y esto es lo que a mí me duele, habiendo sido 3 años ministro, estando en el ministerio más tiempo, pero habiendo sido 3 años ministro, ¿está bien?, que las generaciones actuales funcionen como las anteriores. Eso duele. ¿Por qué? Porque hay que asumir que acá hubo una situación institucional. No hay un solo reformado, pasado de reforma, en el Ejército, por violaciones a los derechos humanos más allá de las declaraciones que haya hecho. Se les ha pasado a reforma por haber violado compromisos, por haber violado el honor del cuerpo de oficiales, y este sí es un tema que me preocupa. Por último, 1 minuto.
En realidad yo sé que se solicita el desafuero y comparto los fundamentos para que con las garantías del caso, porque se podrá dudar de la Fiscalía, pero se ha dicho que se tiene confianza en el Poder Judicial, se pueda comparecer al Poder Judicial. Y de un cargo, de una acusación sobre un eventual delito cometido antes de que se hubiera sido senador. Se solicita el desafuero para el eventual delito que fue como comandante en jefe. Y seguramente a todos nosotros se nos presenta luego de analizar el expediente tener que tomar posición. Me voy a poner en una posición genérica, no hablar de los legisladores de la oposición o de los legisladores del gobierno. ¿Está bien? A veces hay un dilema que se llama el dilema weberiano de la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. ¿Está bien? Sí, lo voy a asumir porque, a ver, si alguien se podrá discrepar conmigo, pero que no soy frontal cuando planteo las cosas, no. Entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, ¿está bien? En realidad, hoy la determinante de tener que tomar una posición está determinada por la posición que asumió el senador Manini. Porque el senador Manini asumió los compromisos de que él iba a ir a declarar las veces que le llamaran, y lo dijo en campaña electoral y lo dijo muchas veces. Entonces, yo sé que la ética y la responsabilidad llega eventualmente a no perder la mayoría para poder llegar adelante con toda la legitimidad que se tiene como gobierno, lo que se haga. Senador, le agradezco, pero ha culminado su